Ceci. La voy a presentar entonces a Mónica. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho. Medio bajito. ¿Muy bajito? ¿No Ahí tengo sí. micrófono? Ahí sí, Ceci. Bueno. Listo, perfecto. Bueno, le voy a presentar a mi profesora Mónica Barrio Nuevo, porque para mí sigue siendo mi profesora, yo sigo aprendiendo de ella. Es profesora de inglés, egresada del Instituto Superior de Formación y Capacitación Josefina Conte en el año 1982. Es abogada, egresada de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas UNE 2015. Se desempeñó profesionalmente como profesora de inglés titular en diversas escuelas secundarias de la ciudad de Resistencia desde el año 1983 y en el Instituto San Fernando Rey desde el año 1985. Directora de estudios, también interina del profesorado de inglés del Instituto de Educación Superior San Fernando Rey de la ciudad de Resistencia desde el año 2005, vicerrectora suplente y rectora suplente en el Instituto San Fernando desde el año 2002 y hasta el 2011, rectora titular electa en el Instituto San Fernando Rey, periodo 2012-2016, en el ámbito gremial, fue delegada escolar por la escuela secundaria número 45 y también por San Fernando Rey. Participó de distintas instancias en el Congreso Educativo Provincial en Resistencia, fue consejera electa en la representación de CETERA del Consejo Local Chaco de la Obra Social para la Actividad Docente, OSPLAT, desde el año 1992 al 2001. Fue miembro organizador del movimiento sindical CETERA Chaco y hoy UTRE CETERA. Participó como delegada en distintos congresos nacionales de CETERA también. Así que Mónica, muy bienvenida y muchas gracias por tu participación. La charla que siempre nos das es muy útil para todos. Tengo dos asistentes que nos van a ayudar al final de la charla con las preguntas, que van a ser Ethel Quiñones y Melanie. ¿Sí? Así que luego ellas nos van a ayudar a pasarte las preguntas del público. Bienvenida, Mónica, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación en primer lugar. Buenas tardes a todos y todas, a los docentes en actividad y también para los futuros docentes, que es el Estatuto del Docente o Ley 647E, como se la conoce hoy, antiguamente muy nombrada Ley 3529, es el contrato que rige las relaciones laborales entre los docentes y el Estado. Es un contrato que comprende muchísimos aspectos, por lo cual sería muy difícil poder cubrir todos ellos en una charla. Pero sí, a modo de ejemplo, les voy a nombrar algunas de las cuestiones que están incluidas en el Estatuto del Docente. Desde los deberes y derechos del docente, que están Mónica. En los artículos 6 y 7, Disculpame. incluye cómo se ingresa para ingresar a la docencia, que están en el artículo, ¿sí? ¿Se escucha? Se corta un poco la transmisión, si querés repetir esa última parte. A mí se me corta lo de ustedes, pero puede ser. ¿Qué comprende el Estatuto del Docente? Comprende todos aquellos aspectos que tienen que ver con el trabajo docente. Desde los deberes y derechos del docente, artículos 6 y 7, los requisitos de ingreso a la docencia, artículo 17, y conformación de las juntas de clasificación y del Tribunal de Disciplina, estos están los artículos 11 al 15 del Estatuto, cómo se asciende hacia los cargos directivos en todos los niveles,
lo que establece el estatuto es que esto se hace por concurso, excepto en el nivel superior, donde para llegar a ascender a un cargo directivo se requiere una elección de rectores, establecido en el artículo 174 del estatuto. También el estatuto especifica cuáles son las sanciones que pueden aplicarse a los docentes. Esto lo encontramos desde el artículo 54 al artículo 61. ¿Cómo se clasifica al personal docente? Según su perfeccionamiento, su capacitación, las publicaciones hechas, charlas dadas, artículos. Esto lo encontramos desde el artículo 22 al 25 del Estatuto del Docente. ¿Cómo se distribuyen las vacantes? Es decir, los cargos que existen en una institución educativa se distribuyen de acuerdo a un cierto porcentaje y se cubren de determinada forma. Esto lo establece el artículo 37. ¿Cómo se compone la remuneración de los docentes? También está especificado en el Estatuto del Docente. En el artículo, desde los artículos al artículo 51. Una normativa específica. El estatuto es muy amplio, cubre muchísimos aspectos, tiene calidad del sistema educativo provincial. Los niveles son el nivel inicial, primario, secundario y superior. Las modalidades son, por ejemplo, educación especial, educación física, educación artística, biblioteca, técnico. El nivel inicial tiene toda su implementación en el artículo 64 del Estatuto. El nivel primario, a partir del artículo 79. El nivel secundario a partir del artículo 99 y el subartículo 138. También el estatuto establece todo tipo de licencias, inasistencias y permisos que pueden usufructuar los docentes según su situación de revista. Docentes nos referimos a 3 situaciones de revista que existen, en el que tienen todas sus licencias del artículo 305 al 328, los interinos de los artículos 329 al 300. ¿Podés repetir, Mónica? Mónica, 37. Mónica, disculpa. Y los suplentes de los artículos 338 a los permisos que se otorgan dependen de la situación de revista. De Mónica, ¿me escuchás? ¿Puedo repetir? Se cortó la última parte, Mónica. ¿Podrías repetir? Quizás si la última parte, desde cuando... Sí, no sé si sacás el video, esta conexión. Sacando el video a lo mejor puede ser sin cortes. ¿Saco el video? A ver si se escucha mejor, porque a veces es más pesada la imagen. ¿Saco el video? No. Ahí está. A ver ahora. Probemos. Ahí se
escucha mejor? ¿Se escucha? A ver si no, se corta en igual, este Mónica. lugar. Se corta igual, Mónica. Estaba hablando de las diferentes, la conexión no es muy buena entonces. Ahora se te escucha mejor, Mónica. ¿Vos te moviste? No A sé lo mejor si vas como más cerca del router, a veces mejora un poquito, ¿viste? Sí, el router está, lo que pasa es que el router está en la planta baja y yo estoy en una planta alta y eso por ahí puede interrumpir. Y bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. A veces apagando la cámara mejora un poquito. Y si no, Bueno. te preguntamos de nuevo, Mónica, no te hagas problema. A ver ahí qué tal anda. Vamos a, en todo caso, a ver si ahí se escucha un poco, a ver si ahí escuchan un poco mejor. Estaba hablando de los niveles Ahí que incluye el estatuto. Sí, bueno, estaba hablando de los niveles que incluye el estatuto del docente, que son los niveles inicial, primario, secundario y superior, que están también regulados en distintos artículos. El nivel inicial en el artículo 64, desde el artículo 64 en adelante, el nivel primario desde el artículo 79 en adelante, el nivel secundario desde el artículo 99 en adelante y el nivel superior desde el artículo 138. Otra cuestión que también comprende el estatuto es la de licencias, inasistencias y permisos que pueden usufructuar los docentes según su situación de revista. Cuando hablo de situación de revista me refiero a los docentes titulares, interinos o suplentes. Los titulares tienen regulado todos sus permisos y licencias desde el artículo 305 al 328, los interinos del 329 al 337 y los suplentes del 338 al 350. El estatuto también ha incorporado en su última modificación algo muy importante que es, ha incorporado legislación o reglamentación, disposiciones, mejor dicho, especiales para la educación hospitalaria y domiciliaria. Esto en concordancia con lo que establece la Ley de Educación Nacional, la 26.206. ¿Me escuchan? Sí, Mónica, re bien. La verdad es que ahora la cámara se escucha muchísimo mejor, así que re bien. Bueno, bárbaro. Estas otras de las legislaciones, además del estatuto del docente, otra legislación que todo docente debe conocer o debe recurrir con frecuencia, digamos, es la Ley de Educación Nacional, la Ley 26.206, la Ley de Educación de la Provincia del Chaco, que es la Ley 6.691, y finalmente, algo que si bien utilizan más los abogados, no por eso debe ser despreciado, digamos, o dejado de lado por los docentes, que es el Código de Procedimientos Administrativos, la Ley 179A. Esas son reglamentaciones como básicas que deben ser frecuentemente consultadas por los docentes a partir de su trabajo. Es importante también aclarar que el Estatuto del Docente rige las relaciones laborales en las escuelas públicas provinciales.
No así en las escuelas públicas privadas o de gestión privada, digamos. Estas escuelas carecen, los trabajadores de las escuelas públicas de gestión privada carecen de un instrumento legal propio, tal como el Estatuto del Docente Provincial. Nunca ni se discutió, ni se llegó a legislar el trabajo de los docentes privados específicamente, a pesar de que ello sí está establecido en la Constitución provincial. Por ello es que los docentes de las escuelas públicas de gestión privada se deben regir por la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley de orden nacional, y es la ley número 20.744. ¿Cuál es la importancia de conocer el Estatuto del Docente? Que es lo que dice, que sería un poco el título de esta charla. En principio es, no solo porque rige las relaciones laborales y cubre un amplio espectro de las relaciones laborales, sino, en principio, porque ha sido un instrumento confeccionado con la participación de los docentes en un congreso docente que fue convocado a fin de crear el Estatuto del Docente. Y ahí, es decir, es como decíamos, como conversábamos recién informalmente con alguna de las profesoras, es un derecho ganado, no es un derecho regalado. Es un derecho que ha costado mucho esfuerzo y mucha lucha conseguir. Quizás muchos no recuerden, pero el Estatuto del Docente estuvo suspendido durante, fue dejado sin efecto durante todo el gobierno militar. Volver a poner en funcionamiento el Estatuto del Docente fue producto de mucha lucha de los sindicatos docentes. Entonces, primero es un derecho ganado absolutamente por los docentes, quienes han participado ampliamente en la confección de este estatuto. Pero además, este estatuto establece cómo debe ser modificado. ¿Cuál es el procedimiento para modificar el estatuto? A través de un congreso docente. En los últimos años y ante tantos vaivenes económicos que se han dado tanto mundialmente como nacionalmente y también en la provincia, han sido varias las oportunidades en las que se ha intentado modificar el Estatuto del Docente sin la participación de los docentes. O con un congreso que realmente no satisfacía las expectativas de los trabajadores de la educación. El estatuto establece como procedimiento que debe ser reformado solo a través de un congreso docente. Eso es importante tenerlo siempre en cuenta para que la participación de los docentes esté siempre presente y no se modifique el estatuto a espalda de los trabajadores. Pero además, es importante conocerlo porque hay una dimensión del trabajo docente que es muy fuerte y que es la dimensión administrativa. El trabajo docente tiene una fuerte carga administrativa. Ustedes recién también conversamos informalmente sobre la importancia de guardar papeles, guardar altas y bajas, disposiciones, guardar el trabajo docente tiene una carga administrativa. Un ejemplo claro es la cantidad de declaraciones juradas que hacemos por año los docentes. Es
impresionante. Ante cada trámite se nos pide una declaración jurada, considero yo innecesariamente, pero hay una gran burocracia administrativa que tiene un gran peso en el trabajo docente y por eso es necesario conocer el instrumento legal que legisla nuestro trabajo. Es conocerlo para defenderlo y conocerlo para mejorarlo. Creo que es lo más importante que tiene el estatuto docente, que cubre todo. No en todas las provincias del país se ha podido mantener el estatuto docente, sobre todo porque tiene una gran carga de derechos, contempla una serie de importantes derechos para los trabajadores de la educación. Y eso nunca o generalmente no ha sido bien visto por los gobiernos de turno. Por eso siempre defendí mucho el estatuto, continúo defendiéndolo e insto a los docentes y a los futuros docentes a leerlo y a recurrir. Es imposible conocerlo en su totalidad porque, como les dije, son aproximadamente 365 o más artículos. Pero una forma de ir conociendo y trabajando el estatuto, como empecé yo y empezamos todos, es ante cada cuestión que se les presente, recurrir al instituto. Cada vez que tengan una duda en cuanto a una situación laboral que se da en una institución educativa, busquen en el estatuto. Van al índice, buscan en los artículos, tienen distintos capítulos, distintos niveles, bueno, van al estatuto y léanlo. Así lo van a aprender. Así lo aprendí yo. Y bueno, después, como me gustaba esta parte legal, estudié abogacía como para interpretarlo mejor. Pero ustedes pueden conocer el estatuto si ante cada situación que se le presenta en la escuela recurren al estatuto, no al me dijo, me dice esta, vayan y busquen los artículos y lean. Así, cuando menos se den cuenta, ustedes van a conocer del estatuto mucho más de lo que piensan. Eso sería como un pantallazo general. No quiero cargarlos de muchas cuestiones que por ahí a ustedes no les interesan. Por eso preferiría, si quieren hacer alguna pregunta o si tienen cuestiones que yo pueda ir ayudando, inquietudes que pueda ir contestando, bueno, estoy abierta a responderlas en la medida de mis conocimientos. Sí, hay varios profes recientemente graduados que a lo mejor Seguro. alguna situación particular y a lo mejor quieren plantearlas, quieren preguntar, quieren consultar, así que este es el momento, digamos, para esto organizamos esta charla. Así es que quien quiera hablar o preguntar, este es el momento. Puedo preguntar algo que nadie, bueno, algo sabía porque mi mamá era docente, ahora es docente jubilada y algo siempre hablábamos en el profesorado. Pero la mayoría de los recién recibidos no saben cómo ingresar a la docencia, qué trámite tienen que hacer, dónde tienen que presentar. Quizá eso pueda ayudar como para arrancar el tema. Para arrancar, bueno. Todo esto es como yo también está establecido. Bueno, una vez recibido el título, primero que recibe un recién recibido es una constancia de título en trámite.
Eso debe registrarse provisoriamente en títulos y equivalencia. Tiene un término, un límite de tiempo por el cual este registro provisorio es válido. Hasta tanto se le dé el título. Cuando recibe el título, sí debe hacer un registro definitivo en títulos y equivalencia. Y a partir de ese registro definitivo, que es un número que le da la provincia al título, lo que la persona debe hacer es abrir un legajo en junta. La junta depende del nivel en el que la persona quiera trabajar. Es decir, si quiere trabajar en nivel inicial, tiene que abrir un legajo en la junta de nivel inicial. Si quiere trabajar en nivel primario, exactamente igual en primaria, en secundaria y en superior. Es decir, debe abrir un legajo en cada una de las juntas, porque en cada nivel se valora de forma diferente al docente. Secundaria valora de una forma los títulos, superior, primaria de otra forma los títulos. Entonces, en cada junta se debe abrir un legajo. En el periodo de inscripción determinado para cada nivel, que en el caso de secundaria y superior es en junio de cada año, y la inscripción ordinaria y una inscripción extraordinaria en abril, que sé que este año cambiaron todos los términos, bueno, veremos qué pasa el año que viene. En el periodo de inscripción determinado para cada nivel, el alumno debe presentar toda la documentación que quiere incorporar a su legajo, empezando siempre por el título, la fotocopia del documento, constancia de domicilio, se le pide generalmente porque las personas que residen en la provincia del Chaco tienen prioridad para ser designados, a diferencia de aquellos que residen en otras provincias, para ser designados en horas cátedra o en un cargo. Con todo eso se abre el legajo. Ese legajo queda indefinidamente en la junta, que es quien califica al docente y envía a las escuelas la lista de los aspirantes a interinatos y suplencias cada año. Esto más que nada para nivel superior y para nivel secundario. En los otros niveles, inicial, primario y en otras modalidades como bibliotecología, las vacantes, o sea, los cargos que existen, se ofrecen públicamente. Es decir, la Junta convoca un día determinado a los docentes en las escuelas y a los docentes de primario, de inicial, y ahí ofrece los cargos por orden de mérito. Así ingresarías a la docencia. Establecido según el estatuto. Hay otros mecanismos, como el famoso inscribirse fuera de lista, que ya son mecanismos para casos excepcionales o casos en los que no existieran postulantes para una vacante. Pero el estatuto lo establece de esta manera, a través de la Junta de Clasificación, donde se abre un legajo. Así deben ingresar a la docencia. Gracias, Moni. Sí, acá tienen, ahí ponen un PDF del Estatuto del Docente. La ley 3529 era el Estatuto del Docente, la ley anterior. Ahora es la 647E, que es, ahora les pongo,
Ley 647E, a partir de el decreto jurídico que aprobó la Cámara de Diputados. Es muy similar, pero lo único que pueden variar los artículos, porque al ser la ley 647 se incorporaron, o sea, se volvió a ordenar el estatuto, porque siempre hay alguna modificación que le gusta hacer a algún legislador, que le gusta hacer al ministerio en la cual no participamos los docentes. Así que al hacer este reordenamiento, esta ley, pueden variar los números de los artículos. ¿Te puedo hacer una pregunta, Moni, para los profesores nuevos? Vos hablaste de la valoración que realizan las distintas juntas. Aparte, no sé si todos saben cómo hacen esa valoración, cómo confeccionan el orden de mérito, qué tienen en cuenta en el legajo de los docentes para darle puntaje. No sé si es clara mi pregunta. Sí, te entiendo. Lo primero lo que en general más puntaje te otorga es el título docente, que ya desde el inicio da 9 puntos el título docente. Después hay un título habilitante, que sería el que no es. El título docente es el de profesor. Según el estatuto del docente, el título docente es el de profesor. Después hay títulos habilitantes, como el título de licenciado, por ejemplo, no es un título docente, y te da 6 puntos. Se tiene en cuenta, entonces, en principio, el título docente, antigüedad en la docencia, es decir, los años que llevas trabajado, si hubieras trabajado, concepto profesional, que es la hoja de concepto, las apreciaciones que sobre tu trabajo debe anualmente hacer el directivo de la institución, y que va desde el grado de sobresaliente, que es el que más punto te otorga. Si tenés un concepto sobresaliente te da 1 punto, hasta bueno, el concepto malo, que obviamente no te va a dar 0, nada de. Pero entonces, título docente, antigüedad, años trabajados, concepto profesional y todas aquellas capacitaciones o perfeccionamiento que haya realizado el docente durante ese año, durante cada año lectivo, va sumando. Está en la reglamentación del estatuto cómo se valora cada curso, cada perfeccionamiento, pero esto también, cada curso de capacitación, cada charla, conferencia, perfeccionamiento, esto llevó en un momento a un sinfín de, hablaban de un festivales de cursos de capacitación y perfeccionamiento, porque ocurría que había gente incluso que llegó a hacer en un momento cursos paralelos. O sea, estaba en 2 cursos el mismo día, a la misma hora, con tal de juntar puntaje, y entonces juntaban un puntaje y les llegaba 8 puntos, 10 puntos de capacitación, tenían más por capacitación que por título docente. Entonces desde el gobierno del Ministerio de Educación se estableció sí un límite, como una forma de establecer límites de festival, de capacitaciones y cursos que iban, depende quién tenía mejor conexión, digamos, para conseguir que le salga, que el ministerio le habilite el curso. Iban desde cursos de bordado hasta cursos de internacionales, todo. El ministerio, para frenar esto, estableció como límite a la capacitación y al perfeccionamiento
un máximo de valoración de 3 puntos. Entonces, no se otorga por capacitación o perfeccionamiento no más de 3 puntos anuales. Lo que a su vez, esto fuera, después, aparte si tenés publicaciones, si tenés libros, pero todo lo que sea perfeccionamiento docente, 3 puntos anuales. Esto un poco para que también tengan en cuenta después se van sumando si tienen postítulos también, pero para que tengan en cuenta los docentes también que muchas veces se ven entusiasmados con hacer cursos que no necesariamente van a ser valorados. Es decir, lo importante es que se hagan cursos porque uno tiene interés en ese conocimiento más que en el puntaje que se va a otorgar. Si la hoja de concepto casi sea anual, a partir de los 90 días, si la persona que se haya desempeñado más de 90 días tiene derecho a solicitar una hoja de concepto anual. Es obligación, además, del directivo entregársela, pero muchas veces los directivos, si los docentes no le piden, la obvian hacerlo. ¿Alguna pregunta? No una pregunta, hago una reflexión para los estudiantes o recién recibidos, para que vos les aclares, Mónica. Todos los cursos de perfeccionamiento, todo eso, no es que todos dan puntaje. No, claro, tienen, por eso es lo que yo hablaba para evitar, porque hubo tanto festival de cursos de perfeccionamiento y de capacitación en un momento en la provincia que el ministerio tomó riendas en el asunto y estableció que solo se iban a tener 3 puntos de valoración por año, pero cumpliendo ciertos requisitos. Es decir, tienen que estar, por ejemplo, avalados por el Ministerio de Educación. Es decir, el curso debe estar presentado todo el trámite, todo el proyecto del curso debe estar presentado en el Ministerio de Educación y debe tener una resolución del ministerio que avala ese curso. Por eso les decía que no todos los cursos necesariamente les van a dar puntaje. Hay que ser muy cuidadoso, excepto que el tema les interese mucho, pero ser muy cuidadoso, sí, con los cursos que se van a hacer, porque ahora también, fuera de lo que ofrece la provincia, la mayoría son pagos y son bastante caros, digamos. Recién he escuchado este año me llegó, por ejemplo, la propaganda, una diplomatura que hacen sobre condiciones laborales o sobre el régimen laboral docente, que yo desconozco todo el programa, pero hay que tener bien en cuenta porque es un curso oneroso que costaba o estaba pensado en 1.500 pesos por mes. Y no sé si es necesario tener una diplomatura. Sí creo que lo necesario es consultar al estatuto siempre que tengan una duda. Esto, por ejemplo, todo lo que yo les estoy diciendo, todo está en el estatuto establecido, todo esto que yo les estoy transmitiendo. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Podría agregar ahí que, no sé si continúa vigente, pero teóricamente el curso, taller, conferencia, congreso, lo que fuera, al que uno asiste, va a tener una valoración si es que tiene una conexión con el nivel, es decir, primero que nada, sí, bueno, como profesor de inglés, bueno, se apunta a una preparación o una complementación a lo que es el profesorado de inglés, ¿no? A la labor del profesor de inglés. Y también que tenga que ver con el nivel en el que uno se está inscribiendo. Es decir,
nivel inicial, primario, secundario y superior. Por ahí no todos los cursos, no todos los congresos tienen como destinatarios a profesores o a docentes de todos los niveles. A veces es algo muy específico, solamente para nivel superior, o solamente para técnico, o solamente para docentes de nivel secundario. Es decir, esas dos cosas también hay que tener en cuenta, el nivel para el que, o sea, el destinatario, digamos, de ese curso, para qué nivel es, y la temática que aborda el curso, porque no todos los talleres o charlas o demás van a contribuir, digamos, a la formación de un profesor de inglés. Entonces, esas cosas por ahí, como decía Mónica hoy, hay que tener en cuenta en el momento de seleccionar en qué uno se va a anotar y en qué uno va a estar usando su tiempo, ¿no es cierto? Sí, también la duración, porque no todas las charlas, por ejemplo, una charla de 2 horas, muchas veces esas charlas que tenemos de los editoriales, que vienen, o presentaciones de libros, por ejemplo, no otorgan puntaje. Si bien te dan un certificado y uno lo guarda mucho, puede más que nada formar parte de su legajo, pero como un currículum, pero no para que les otorgue puntaje para ingresar o acceder en la docencia. El puntaje es importante porque el puntaje va siendo una lista de mérito, de orden de mérito, y obviamente quienes van aumentando su puntaje anualmente van teniendo más posibilidades de acceder no solo a mayor o cantidad de horas de cátedra o cargos, sino que también tienen más posibilidades de ascender a los cargos directivos si estuvieran interesados. Este ascenso que se hace en los cargos directivos es lo que se llama el escalafón docente, que también está en el Estatuto del Docente, y dice cómo se accede a los cargos directivos. Es decir, si de profesor puedo acceder directamente a una vicerrectoría, a una rectoría, si no hay profesor, coordinador pedagógico o asesor pedagógico, depende del nivel, vicerrector, rector. Dice, cómo se hace la carrera docente en cada uno de los niveles. Acá Cecilia pregunta por qué muchas de las capacitaciones específicas de idioma no tienen puntaje. Porque muchas de las capacitaciones específicas de idioma no tienen la resolución del ministerio. Puede ser que no haya tramitado la resolución, pero hay otras cosas. Muchas de las capacitaciones que se hacen en inglés o en idiomas son de corta duración. Como yo les decía, todas las capacitaciones que hacen, las charlas, las conferencias, las presentaciones de libros que hacen las editoriales, que duran 3 o 4 horas, no son reconocidas por el ministerio para ser valoradas. Pero además, porque a partir de este plan de capacitación provincial que implementó la provincia, es decir, hay más requisitos para otorgar puntaje. Esa puede ser una de las razones, Cecilia. La mayoría de las capacitaciones, muchas veces específicas en idioma, por ejemplo, este tipo de charlas que en otro momento hubiesen podido tener reconocimiento de puntaje en el ministerio, hoy no la tienen. Y es una lástima porque también son momentos de aprendizaje, pero ha habido realmente un abuso de las capacitaciones y como siempre en este país nos vamos de un extremo al otro extremo, es decir, el equilibrio es muy difícil, o le damos puntaje a todo lo que aparece por ahí, o cortamos la cabeza y no le damos puntaje a nada más que lo que hace el ministerio. Pero esa es la razón. Profe, una consulta. ¿La asistencia perfecta da puntaje? Y si fuese así,
da al titular, interino y suplente o cómo es? Sí, la asistencia perfecta te da puntaje, aparece en el concepto del docente. En el nivel secundario y en el nivel superior, la asistencia perfecta es 100%. En el primario creo que te da también, en el primario sí es asistencia perfecta, en el secundario es 100%, influye en tu concepto y sí, te da puntaje. Mónica. Lo que hay que tener muy en cuenta es qué influye en la consideración de lo que es asistencia perfecta. Porque las licencias no influyen en la consideración de las asistencias, de asistencia perfecta o asistencia 100%. Lo único que, excepto que sean sin goce de haberes, si la licencia es sin goce de haberes, que es solo un beneficio que tienen los docentes titulares, ahí sí se descuenta de la asistencia perfecta. Pero si no es así, si no es una licencia sin goce de haberes, en la asistencia perfecta solo cuentan las faltas del docente, no las licencias. Es decir, las licencias por enfermedad no se computan para la asistencia perfecta. Solo se deben computar lo que el docente faltó, es decir, las inasistencias. No sé si entendés no sé si entienden lo que les quiero explicar. Sí, profe. Mónica, quería agregar Sí. yo, con respecto a lo que decías del puntaje, y de las charlas, talleres, jornadas, etcétera, que para que los colegas nuevos, digamos, tengan en cuenta, es que 40 horas reloj representan un punto, para que tengan como parámetro. Es interesante saber eso, tenerlo en cuenta a la hora de hacer una capacitación o tomar un curso de algo. La carga horaria es también importante, además de la relevancia. Sí. 40 sí. horas de reloj equivale a un punto. Fíjense que la capacitación que nos da la provincia son 120 horas y nos cubre los 3 puntos. Los 3 puntos. Bueno, un dato interesante, entonces tengan en cuenta, si tiene menos de 40 horas reloj, no sé, habría que estar especificado en la reglamentación del estatuto, es bastante engorroso. Claro, además hay actividades que te dan centésimos, 10 centésimos, 20 centésimos. Unas jornadas, por ejemplo, te dan 40 centésimos si vos si sos expositor. 40 centésimos, expositor. Asistente creo que claro, 10, 20 centésimos. Mucho menos siempre, sí. Sí, claro, claro. Bueno, un dato interesante que nos aporta Andrea, me parece muy bárbaro. Otra consulta que hacen, profe, es cómo se valora el concepto dentro del puntaje. El concepto tiene establecido también en el estatuto un puntaje de acuerdo a el concepto que vos recibas. Por ejemplo, el concepto, para empezar, tiene varios aspectos. Uno es el aspecto, tiene varios puntos. Valora tu formación académica, el primer punto es tu formación académica o profesional, dice. El segundo punto es la valoración de tu desempeño en el aula. El tercer punto que valora es no desempeño, pero la convivencia institucional, es decir, si participaste de actividades institucionales, si compartiste, bueno, la convivencia o tu trabajo en la institución. Y el cuarto punto es la asistencia, que
se sigue una formulita por la cual se saca un porcentaje de acuerdo a los días que tenías que haber trabajado, cuántos trabajaste, te da un porcentaje para determinar tu asistencia. Desde un concepto sobresaliente te otorga 1 punto y de ahí va decreciendo. Un concepto, por ejemplo, después de sobresaliente viene distinguido, te otorga, el sobresaliente es el de 40 puntos, hasta 38. De 38 puntos para abajo ya es concepto distinguido. Distinguido te da menos, 0,90. Después va bajando a muy bueno, bueno, regular y malo. Y los últimos, obviamente, no te otorgan. Después, si querés mandarle eso y después vayan a buscar el certificado porque parece que no cobraron los papás todavía. Están hablando de otra cosa, que se mezcló. Una cosa importante, una cosa importante a tener en cuenta es que hoy me preguntaban cómo se ingresa a la docencia, Amanda, y está relacionado también con esto del puntaje. Según el estatuto del docente, a la docencia se ingresa por concurso de antecedentes y se deben hacer al menos cada 2 años. Los concursos docentes de antecedentes y oposición, si fuera necesario, pero al menos concursos antecedentes, deben implementarse cada 2 años por la Junta de Clasificación. Ahí, uno de los requisitos para presentarse a los concursos docentes es que el concepto, no tener un concepto inferior a bueno en los últimos años. 3 años generalmente pedí. O sea, la importancia del concepto no es solo la de la valoración del puntaje, sino que en caso de que hubiera concurso docente, el concepto mínimo requerido para inscribirse es concepto bueno. Si tuvieran concepto regular o malo, se van a ver afectados. Los concursos docentes son la forma más transparente, y por eso está establecida en el estatuto, de acceder a los cargos en la docencia. Lamentablemente, en el nivel superior nunca hubo concursos. En el nivel secundario, el último concurso fue en el año 2006. Y en el nivel primario, no tengo registrada la fecha, pero el nivel primario inicial también debe hacer fácil, bastante, por lo menos 10 años que no se hacen concursos. Esto es lamentable porque el estatuto en general fue pensado o fue sancionado pensando en un gran porcentaje de la docencia chaqueña con situación de revista titular. Los titulares, por eso en el estatuto los titulares tienen más o tienen algunos derechos o más beneficios que los otros cargos, porque en realidad la situación de interino y de suplente fue pensada como una situación provisoria, pero no como una situación permanente, tal cual como es hoy en la docencia. Entonces, es importante, yo les diría a los docentes o a los futuros docentes, tener un concepto que no sea inferior a bueno. Ya hasta 40 puntos sobresaliente y después que es el mejor concepto, ¿no? Que es el que le da 1 punto y al que aspiran casi todos los docentes. No sé si quedó contestada la pregunta o... En caso de que el docente esté disconforme con el concepto que le dispone o que le ha dado la dirección, recuerde que puede recursarlo, no tiene que aceptarlo sí o sí. Como cualquier otro trámite o disposición que un docente esté
disconforme con una medida que se ha tomado y que ve afectado un derecho, tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de revisión, con apelación, jerárquica, con subsidio. Generalmente necesitan el acompañamiento de un abogado, pero los recursos están en el Código de Procedimiento Administrativo y los docentes pueden recursar toda aquella medida que no tengan su conformidad. También es importante saber, también hay una cuestión importante que tienen que saber los que ingresan a la docencia. Además de ser un sistema muy burocrático, el sistema educativo es jerárquico. ¿Esto qué significa? Que se debe seguir siempre, entre los deberes del docente en el estatuto, está seguir la vía jerárquica. Es decir, un docente que está disconforme con alguna medida que tomó un directivo, no debería ir directamente a hablar ni con la supervisora ni con el ministro, porque esto le podría ocasionar una sanción, ya que es deber del docente seguir la vía jerárquica, es decir, dirigir su reclamo al inmediato superior. Si fuera un profesor de terciaria, debería hacerlo al director de estudio o a la rectora si fuera administrativo. Ahora bien, ¿qué pasa? Si es un profesor, debe hacerlo al directivo del secundario, obviamente. No ir a hablar directamente, por ejemplo, con el ministro. ¿Qué pasa si el docente entrega un reclamo y la directora no le da bolilla? No le contesta. Bueno, pasado también 5 días hábiles sin que el directivo o el inmediato superior conteste el reclamo, el estatuto, la reglamentación del estatuto, más vale, le permite al docente dirigirse, continuar con quien esté, saltar, digamos, obviar la vía jerárquica. Es decir, si yo presento una nota a mi director, el director no me la contesta, puedo ir al supervisor o puedo ir más arriba. Es un dato importante que por ahí tienen que saber los docentes, porque muchas veces presentan reclamos que no son resueltos por los directivos. Si en 5 días hábiles no les contestan, pueden seguir la vía jerárquica a sus superiores. No sé si tienen alguna otra pregunta, cuestión. Los alumnos o los docentes o algún tema que les interese. En los cursos que se valoran en el puntaje, sí, son aquellos que se obtienen después de haber obtenido el título de docente, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo soy bibliotecaria. Tengo algunos cursos que tal vez me sirvan para el día que yo me reciba. ¿Esos cursos se me valorarán a futuro, por ejemplo, en puntas de secundaria o no? Sí, cuando abras tu legajo te lo tienen que valorar. Si son cursos que sean, que estén incluidos dentro de la reglamentación actual, porque el único problema que ha habido, como yo digo en capacitación, es que ha habido muchos cambios. Se cambia permanentemente, ¿viste? Porque es un tema álgido el del puntaje y los conflictos que se dan siempre entre los docentes para ocupar los cargos, porque a veces 1 centésimo significa acceder a un cargo. Eso es lo que siempre se dice en la docencia. 7.30, si vos tenés 10.31 de puntaje y otro tiene 10.30, el de 10.31 puede acceder al cargo. También el puntaje no siempre está bien calificado el docente. Lamentablemente las juntas de clasificación cometen muchísimos errores en cuanto a la calificación del personal docente. Ante esto, el docente también tiene la posibilidad de presentar un recurso, aunque
el primer paso que yo siempre sugiero es ir a la junta y pedir presentar siempre el reclamo por escrito solicitando la rectificación del puntaje si uno estuviera disconforme. El primer paso es presentar el reclamo por escrito a la junta pidiendo la rectificación del puntaje si uno estuviera disconforme. Si la junta no hace lugar a ese pedido, ahí sí se puede se puede presentar un recurso a la junta para que revea el puntaje. También el docente tiene la posibilidad, y esto amparado en el estatuto, el legajo del docente está abierto para que el docente, es decir, es obligación de la junta mostrar el legajo al docente y explicarle cómo ha sido calificado. Bueno, sí, espero alguna otra pregunta. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Mónica, Roberto te habla. Estoy con problema de conexión. Qué gusto. Estoy con problema de conexión, por eso tengo la cámara apagada. Vos sabés que... Sí, yo también. Vos sabés que ayer justamente me estaba preguntando una colega sobre esto que estabas explicando y no supe qué responderle. Esperaba hoy para consultarte. Esto del concepto, cuando vos estás disconforme con el concepto, ¿cómo haces? ¿Le firmás igual y después presentás el recurso? ¿O se firma en disconformidad? ¿Cómo es eso? Firma en disconformidad, pero como firme vos podés presentar recurso. Tiene 5 días hábiles. Una vez notificada y puesta la fecha, tiene 5 días hábiles para presentar el recurso. Puede firmar en disconformidad como para que ya quede sentado ahí, que hay que no está de acuerdo con la forma en que ha sido calificada. Pero si firmó y no aclaró en disconformidad, igual tiene derecho a presentar el recurso, por supuesto. Está. Gracias Mónica. No, por favor. Es decir, el firmar una nota es una notificación. Uno cuando se firma una nota, un concepto o algo, se da por enterado. Por eso sí hay que contar. El día hábil se cuenta a partir del día posterior, según el Código Civil, a partir del día posterior en el que uno se notificó. Es decir, si hoy yo firmo un recurso, cuento. Si hoy firmo mi concepto 10 de diciembre, tengo que contar los 5 días hábiles a partir de mañana 11. Y entra viernes 11, lunes 14, martes 15, miércoles 16, hasta el jueves 17 yo puedo presentar el recurso. Con 2 horas de gracia, que son hasta las 8 de la mañana el viernes. Pero bueno, cuenten 5 días hábiles. La firma implica que uno tiene conocimiento. Muchas veces se aclara en disconformidad como para ya dejar sentado en el mismo papel que uno no está de acuerdo. Pero la firma indica que uno tiene conocimiento. Nada más. No que está de acuerdo, le quiero decir. La firma no quiere decir que uno está de acuerdo. Quiere decir que uno se notificó. Que uno tomó conocimiento del acto. No que está de acuerdo. Salvo que sea una acta, una cosa así. ¿Alguien? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra consulta. Como los estoy viendo, para poder escucharlos. Pero ustedes no sé si seguimos conectados o no.
Sarita, ¿seguimos conectados? Sí, no, problema de conexión no vamos a tener, pues, si seguimos así. Bueno. Hay que ver si no tienen más si seguimos así. Moni, yo te preguntaría la parte gremial, si es necesario que el docente esté agremiado o no. Ay, tan difícil de contestar esa pregunta hoy, Cecilia. Sí. Y tan difícil para mí porque yo participé mucho gremialmente y finalmente, a pesar de que figuraba en el currículum que vos leíste, yo terminé un poco, terminé un poco alejada de los sindicatos, que en esto también vamos a hacer, no alejada de la actividad gremial. Seguí siempre conectada con lo que es la actividad gremial, es decir, la lucha del sector docente. Pero sí terminé alejada de los sindicatos, esto fue ya pasado el año 2000. Ahora, es muy difícil porque la actividad, la sindicalización se ha visto muy afectada por diferentes factores, una discusión muy larga y muy profunda. En principio, cuando yo empecé, es decir, se ha debilitado mucho todo lo que es la lucha, porque en esta ha habido un proceso muy grande desde los 90, cuando se implementa desde los años 90 con el avance de las políticas neoliberales, hubo un proceso muy grande de atomización de los sindicatos docentes. Es decir, hubo una división, lisa y llanamente hubo una división. Cuando yo comencé a trabajar en el año 83 en la provincia, al primer congreso que asistí fue un congreso de unificación de los sindicatos de todos los niveles y se formó la ATECH. Hoy volvemos a tener, en el 83 no pasó tampoco siglos, pasaron sí una importante cantidad de años, pero estamos hablando de 30, 35 años, lo que no es mucho en la historia de un país. Hoy volvemos a tener, es más, hemos empeorado, ¿no? Tenemos 19 sindicatos docentes en la provincia del Chaco. Eso ha generado muchísimo desgaste, muchísima debilidad en la lucha docente, porque cada uno empezó a luchar por su kiosquito, por su cosita, por su... y ha también generado mucho descreimiento en la docencia. Los sindicatos lamentablemente no han sido ajenos, no han implementado una política para revertir esto, sino que por el contrario terminan peleándose cada vez más uno con otro y lamentablemente los grandes perdedores son los docentes. Las políticas gremiales o de los sindicatos también cambiaron mucho, se ayornaron más hacia los gobiernos de turno que en defensa de los trabajadores. No estamos, ahora creo que este año y esta pandemia va a ser también un punto de inflexión importante, porque acá van a venir cambios, o creo yo al menos, que van a venir cambios importantes en el ámbito laboral. Si alguna vez escucharon la doctrina del shock de Naomi Klein, ella plantea que en el mundo los sectores de poder aprovechan los desastres naturales o generan desastres artificiales o determinado tipo de desastres para modificar las reglas de poder en el mundo. Creo que esta pandemia, por ejemplo, ya se está hablando acá en la provincia de Chaco, una ley de educación digital, es terrible. Eso va a generar un cambio en las condiciones laborales de los docentes. Si
se está hablando de una nueva ley de educación superior que se está discutiendo a espaldas de los institutos y se está definiendo de manera terrible. Bueno, va a haber cambios laborales después de esta pandemia que van a afectar mucho a los nuevos docentes, a los futuros, a los que se están recibiendo en este momento. Lo que yo estoy hablando, y acuérdense de esta charla, porque no sé en qué momento puede llegar a ser historia, el estatuto del docente, se siguen incorporando figuras fuera del estatuto y reglamentándolas aisladamente. Por eso sí les diría que es importante, tomando la esencia de lo que es agremiarse o unirse a un sindicato, le diría a los docentes que sí, es importante porque la unión hace la fuerza. Nunca aislado hemos conseguido nada. Todas las peleas que se han dado y que ustedes ven cómo se han frenado algunas cosas este año a partir, por ejemplo, de los institutos docentes, el cierre de algunos institutos, de algunas carreras, se ha frenado a partir de la lucha en conjunto. Y eso es lo que hace el sindicato, defender los intereses en común. No es un tema fácil, complejo y para analizarlo mucho, y podría ser tema de muchas charlas, pero como conclusión les diría que sí, que no hay no hay que dejar que las acciones de los hombres o de determinados dirigentes gremiales o determinados sindicatos, que el árbol no nos tape el bosque. Debemos reconocer que es importante la sindicalización, es decir, la agremiación, y sobre todo, pero por sobre todo, la militancia de los docentes para la defensa de la educación pública. No sé si más o menos... Sí, Mónica. Muchas gracias, Moni. ¿Me permiten un comentario? Sí. Con respecto a lo que decías recién de que hay 19 gremios, claro, obedece, esto es funcional a las políticas del gobierno, de cualquier gobierno, divide y reinará, así que ellos obviamente que fogonean y fomentan también esta fragmentación. Y un dato curioso que creo que tenemos que ver los que nos desempeñamos en el nivel superior, es que no hay un gremio del nivel superior, fíjense, ¿no? No tenemos un gremio nosotros que nos represente. Una de las cosas que ocurrió cuando tuvimos el debate, la jornada para, no sé si recuerdan, que era para probar si había conectividad a partir de que los institutos nos negábamos a discutir, a entrar en el Congreso. ¿Recuerdan? ¿Tuvieron ustedes también eso? Para los que no me conocen, yo yo trabajo vivo y trabajo en Sespeña, en el Instituto Mantovani. Nosotros nos negamos a esa jornada, la rectora nos preguntaba y tampoco quería ella, ella tampoco estaba de acuerdo con eso, obviamente, y nos negamos a la jornada, hasta que, bueno, dijimos, bueno, sí, después de muchísimos aprietes, así les digo, aprietes, a hacer esa prueba de conectividad que nos pidieron, no sé, ¿a ustedes les ocurrió o no? Que les hayan pedido una prueba de conectividad. ¿Sí? ¿Les tuvieron? Sí, también, y nos negamos. Lo que pasa es que después hicieron igual con la capacitación. Bueno. Terminaron haciendo igual lo que habían hicieron. A eso iba, Alicia. Nosotros tuvimos durante el día, pero lo que quiero sumar es a lo que decía recién Mónica con respecto a los gremios. No a los gremios en sí, sino a ciertos representantes gremiales, ¿no? Había veedores y ellos estaban a cargo de fiscalizar y acompañar y refrendar el tema de la prueba de conectividad. Bueno, no había conectividad. En el mismo día 3 veces hicimos, 3 veces, gente, 3 veces en diferentes horarios nos reunimos, nos convocaron, nos reunimos, y había gente que no podía ni siquiera entrar, o entrabas y te sacaba. Vieron que a veces se pierde se pierde la conexión. Bueno, y después cuando mandaron el informe,
decía que tuvimos conectividad y nosotros nos queríamos morir. Porque era mentira, y fue una mentira avalada por los representantes de los gremios. Y eso a mí me dio tanta bronca, porque yo estoy afiliada a un gremio, y realmente me sentí traicionada. Bueno, sí, seguro. Bueno, fíjate que cuando se forma, en la época en que los sindicatos fueron más fuertes en la provincia, los logros se consiguieron, fue la época en que estábamos unidos todos los niveles y modalidades en un solo gremio, Claro. en un solo sindicato, que en ese entonces fue ATECH. Justamente se hizo el proceso inverso de lo que pasó acá, es decir, de todo, había de superior, de secundario, de primaria, de jardines de infantes, todos se unieron en un solo sindicato. Claro. Ahora, el peligro de empezar también a distribuirnos por nivel, un gremio superior, un gremio secundario, un gremio de primario, es que cada uno empieza a luchar por lo chiquito. Y hay cuestiones que van a tener que ser, tienen que ser en conjunto. La ley, yo desconozco el proyecto, pero se habla de una ley de educación digital, no he tenido acceso a ningún proyecto. Eso es terrible, porque ya en su momento se hablaba de reemplazar la jornada completa con una jornada digital, que creo que es a lo que finalmente puede llegar a apuntar. Eso va a tener graves consecuencias laborales. Porque porque la jornada completa requiere de mucha infraestructura y sobre todo de mucho presupuesto, porque hay que pagarle al docente, en vez de 4 horas, hay que pagarle 8. Ahora le van a pagar 4 horas y lo van a hacer trabajar con su propia internet, con su propia luz, con su propia, sus propios muebles, sus propios electrónicos, todo en su casa. El trabajo, una de las bellezas, uno de los cambios que yo veo va a ser el home office o el trabajo en casa, que además de que uno pone todos los recursos propios para hacer ese trabajo, tiene otra característica, que es que uno no deja de trabajar, porque uno no quiere terminar me falta poquitito, y yo tenía que trabajar hasta las 7, y no es como en la oficina o en la escuela, que a las 7 viene el portero, me golpea, me dice, bueno, tengo que cerrar la escuela, y uno se va sí o sí generalmente se va sí o sí. En su casa uno termina, bueno, me falta un poquitito más, y eso que tenía que trabajar hasta las 7, se terminan haciendo las 8 de la noche, las 9, hasta... ese puede ser uno de los, vamos a trabajar más por más tiempo y con mayor esfuerzo por la misma cantidad de dinero. Y eso va a poder ser frenado en determinada manera si los docentes se unifican, más allá de los niveles. Sí, es como dicen ahí, 24/7 por el mismo precio, ¿sí? Así va a ser. Y yo creo que va a ser una de las cosas que va a quedar de esta pandemia, ese tipo de trabajo. Por eso les digo que el estatuto recurran, léanlo, fíjense los derechos que tienen, porque hace mucho que lo quieren dejar sin efecto. Acá en el Chaco no se ha podido, porque esto no sé, bueno, si continúa Amanda, pero si no, Amanda se acordará, porque fue Amanda Arcapalo, fue una de las que lideró también cuando trabajaba en San Fernando Rey, lideró lo que fue la pelea la lucha de los docentes para que no se reforme el estatuto. En algunas provincias ya se ha dejado sin efecto, ya no están manejándose sin estatuto en algunas provincias, o sea, a gusto y piacere o discrecionalmente según cada gobierno. La rectora siempre nos dice acá que nuestro estatuto acá de la provincia del Chaco es uno de los mejores del país, que no debemos permitir que avancen sobre nuestro estatuto. Sí, exactamente, así es.
Y sí Yo creo tiene que acá, consecuencias. podamos estar o no agremiados, que es una decisión personal, lo que no hay que permitir es dejar espacios de participación sin ser ocupados, porque eso lo va a ocupar otro. Es decir, por ejemplo, los estudiantes, bueno, tener un centro de estudiantes, tener un grupo de delegados estudiantiles, tener consejeros estudiantiles que sean activos y participativos, es decir, uno siempre desde su lugar tiene que ocupar esos lugares de participación porque si no las decisiones las toma otro. Y a veces nos usan para avalar decisiones que otros tomaron, para hacer de cuenta que nos hicieron participar. No, hay que participar de manera seria, digamos, y comprometida. Es algo que cuesta mucho porque ser parte de un grupo de delegados o del consejo directivo o de un centro de estudiantes es un voluntariado, ¿no? Uno lo hace en su tiempo libre y sin recibir ninguna remuneración, digamos. Pero lo que pasa es que son espacios de participación súper importantes en cualquier institución educativa y hay que ocuparlos. Y hay que mantenerlos activos, digamos. Es lo único que nos puede respaldar, avalar, y nos va a hacer notar en cuanto se vean intenciones de, por ejemplo, reformar el estatuto, que este año con la Ley de Educación Superior claramente se apunta a eso, a dejar de lado el estatuto docente, algo que, como dijo Mónica hoy, tantas luchas y tanto esfuerzo costó. Sí, exacto. Yo igual rescato siempre la idea de unificarse con otros docentes, con otros sectores, así que si bien siempre es una decisión individual, digamos, la de agremiarse o no, la participación es importante en el sentido que nos une y nos hace ver lo colectivo por encima de lo individual. En la lucha siempre tenemos que ver el conjunto, lo colectivo por encima de lo individual, porque si no vamos a equivocarnos en el objetivo y en el enemigo. Muchas veces vemos en el enemigo en el que está al lado y nos equivocamos de a dónde tenemos que atacar realmente o a quién, a qué. No sé, chicas, ¿hay alguna otra pregunta que les interese? No quiero cansarlos también demasiado a los... Una consulta te quiero hacer, Mónica, porque veo que sí puedo contestar. Conocedora del monstruo burocrático, que yo odio profundamente. Sí. Bueno, la desburocratización del sistema educativo fue en un momento, lamentablemente, por ejemplo, es un eje de la lucha que se perdió, pero fue un eje de lucha de CETERA y lamentablemente los mismos dirigentes de CETERA accedieron al ministerio, fueron ministros, tuvieron cargo y no pudieron atacar, no pudieron desburocratizar, porque el sistema educativo es terrible, es un monstruo que pisa fuerte. Tremendo. Bueno, yo trabajé cuando era mucho más joven, trabajé más de 3 años como bedel en la UNE, en la Facultad de Agroindustrias. Cuando me recibí de profesora de inglés, yo presenté mi constancia de servicio de la facultad y eso me valió venir en la lista con un puntaje muy superior a los 9 puntos que tenían las personas que se recibieron en mi cohorte. Yo tenía creo que 11 puntos y medio, 12, no sé, pero bastante, era porque eran más de 3 años de antigüedad, que bedel es un cargo docente en la universidad. Y después
desapareció eso de mi antigüedad, de mi legajo, todo, y yo ya cumplí 17 años de antigüedad, estoy un poco burnt out, y más ahora con el tema de esta multiconexión que estamos las 24 horas, como dijo Natalia por ahí en el chat. Y, por ejemplo, yo estoy con problemas para dormir, no puedo dormir, me acuesto a dormir y es lo que dijeron, lo que dijiste hoy, sí, me falta un poquito más. Bueno, cuando saqué cuenta, corregí 18, 20 trabajos en el día y me voy a acostar a la 1 de la madrugada y no puedo dormir hasta las 3. Y a las 7 me levanto, conclusión, estoy durmiendo 4 horas diarias, estoy hecha un desastre. Difícil mantener la cordura, incluso, pero el cansancio mental es tremendo. Entonces, pensando eso, yo decía, y se va a venir esto de lo digital y cómo vamos a trabajar, todo lo que vos estabas planteándonos recién, y me está empezando esos 3 años y pico que tengo, que había hecho como Bedel, y en algún momento me van a pesar mucho más. ¿Y eso cómo hago yo? ¿Tengo alguna posibilidad de hacer valer ese trabajo anterior, esa antigüedad anterior? ¿Cómo hago? ¿Qué trámite se debe hacer? Porque eso es universidad. No, pero lo primero, eso es nacional, sí. Claro. Va a una caja de aportes diferente. Vas a tener que hacer el trámite ante el ANSES. El ANSES es el que va a tener que reconocerte eso, darte una certificación de servicios por esos 3 años que vos trabajaste en la UNE. Y entonces vos lo presentás para tu antigüedad en la docencia. ¿Y ante quién tengo que lo vas a presentar después al sistema provincial? Cuando yo me jubile, en el ANSES vas a tener que pedir una certificación. Ajá. Claro, sí, cuando te jubiles vos contás eso como años, tanto dentro de los 28 años de antigüedad en la docencia, te van a entrar esos años esos 3 años de la universidad. Pero tenés que conseguir una certificación de servicios del ANSES. Ajá, bien. Bueno, ese porque es jubilación nacional. Claro. Punto 2. Quiere decir que a los 20, cuando yo cumpla 25, hago eso en la ANSES y llevo a la provincia. Pues sí, lo presentás en la provincia. Cuando llegue a los 25 y ahí computo los otros 3 y ya me puedo ir. No, porque te pide 28 años de antigüedad en la docencia. Oh, Dios. No te dicen la docencia provincial. En la docencia, o sea que esto que tenía docencia nacional, si no se superponía, te sirve. Bien. Quiere decir que cuando cumpla 25, dentro de 8 años, hago ese trámite. Exacto. Ay, bien, gracias, Mónica, gracias. ¿No sabes lo bien que me siento? Dije, sí, vos, sí. Voy a quedar chapita. Va a ser difícil, pero bueno, no, chicas, yo comparto también en esto, tratando de, si no hay así, una pregunta general, comparto las palabras finales de Amanda, diciéndole que yo adoré la docencia, fue una gran pasión, le dediqué muchísimo tiempo, aprendí muchísimo de los alumnos, de mis compañeros docentes, de los padres, y me sentí muy satisfecha con todo lo que aprendí, porque no solo me sirvió para ser una mejor profesora, sino creo que también me sirvió para ser una mejor persona. Fue realmente una época una parte de mi vida de de muchísima satisfacción. Y ustedes también lo van a ver así. Así que les agradezco, quedo a disposición, les agradezco mucho que siempre recuerden, estas son las cosas que dan satisfacción a quienes fuimos
hoy ya no estamos en actividad, pero estar siempre al lado de los compañeros, poder apoyarlo y que ellos te recuerden o recurran a vos como alguien en quien pueden confiar. Quedo desde ya a disposición, podrán conectarse a través de Alicia o de alguna de las chicas, si quieren algún tipo de consulta o más particular o alguna duda o inquietud personal, yo cuando pueda se la contesto. Les agradezco muchísimo a todos por haber escuchado, por haber estado y bueno, un abrazo enorme, enorme para todos ustedes, saben cuánto los quiero. Bueno, gracias a vos, Mónica. Te están aplaudiendo todos, no sé si puedes ver, pero están todos con el emoticón de los aplausos y varios son los mensajes de agradecimiento que aparecieron en el chat. Una vez más, gracias por haber aceptado la invitación, Mónica. Y la verdad es que siempre sentimos eso, que necesitamos como que nos vayan refrescando, o a los que son más nuevos, más nobles, ir aprendiendo, ir enterándose de cosas y los va como, te va dando como una sensación de que, bueno, tenés algo que es un estatuto, es algo que es un marco legal que te respalda y al que tenés que acudir cada tanto para ver cómo discernir en diferentes situaciones en las que te encuentres en lo laboral. Así es que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta charla, Mónica, y bueno, gracias a todos por haberse sumado. No, gracias a ustedes nuevamente, bueno, los quiero mucho, como les estoy escribiendo acá.